Porque en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósitos. Y mis amados, al siervo nada más le faltó leer el texto que yo iba a predicar. Exactamente igual. Y yo decía, bueno, Señor, si tú no quieres que yo predique, que lo predique Él entonces, porque lo importante es que la iglesia reciba el mensaje. Pero me dejaron por lo menos 15 minutos, y yo creo que en 15 minutos le puedo poner, aunque sea una dosis también, a lo que Dios ya nos dio a través del siervo. Amén. Abra su Biblia, venga conmigo al libro de Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18, para que usted vea que en Dios no hay coincidencia, ni hay casualidad, sino propósitos. Todo lo que el siervo habló, con la libertad del Espíritu lo habló, Dios ya me lo había revelado a mí también. O sea que nada de lo que él estuvo ministrando fue simplemente porque él quiso, sino porque Dios preparó el camino. Y para que sea notorio que es Dios, su palabra lo confirma. ¿Está listo? Santiago 5, del 13 al 18. Dice la palabra de Dios: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Dígame amén con ánimo. En este texto que leímos, el apóstol hace mención varias veces de la oración, y la categoriza en 3. Hay 3 categorías de oración aquí, en este texto que leímos. Yo no lo tengo en mi iPad por versículo, igual como se puede poner allá. Pero dice, la oración de fe salvará al enfermo. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y dice, la oración fervorosa. Habla de 3 niveles de oración. Pero ¿cuál es el primer nivel? ¿Cuál es el primer nivel que habla el apóstol Santiago aquí? Habla de la oración de fe. La oración de fe. Y esto que hoy pasa, esto que hoy Dios como que nos sacude, es porque literalmente Dios nos está retando a creerle. Retando a creer su palabra. Retando a creer su promesa. Retando a creer que lo que Dios ha dicho Dios hará, y lo que Dios prometió Dios cumplirá. Y mis ojos lo verán en el nombre de Jesús. Y lo dice la Biblia, y por cuanto la Biblia lo dice, yo lo creo. Yo creo la palabra de Dios. Pero creo que la palabra de Dios es verdad, pero debo creer también en que mi oración es escuchada en el cielo. Por eso dice el apóstol que la oración de fe salvará al enfermo. Oiga, esta palabra oración de fe se puede interpretar en 2 maneras. La oración de fe cuando una gente viene a Cristo, esa es la oración de fe que reconoce a Jesús, lo que se llama fe salvadora. Pero también la oración que santifica, la oración que rompe cadenas y la oración que opera milagros tiene que ser una oración de fe. Y Dios en su soberanía, de la manera que Dios actúa, no podemos nosotros en una pizarra explicarlo. Dios permite que ciertas cosas pasen para que nuestra fe se ejercite, para que nuestra fe se avive, porque la única garantía de poder ver la mano de Dios es si usted le cree. Porque para el que cree todo le es posible. Santiago dice que si alguno está enfermo, vaya a los ancianos y le unjan con aceite. Y dice, y la oración de fe
sanará al enfermo. Pero mientras bosquejaba este tema y miraba lo que Dios me estaba diciendo desde ayer, hablándome de los retos de fe, de que es por fe, de que todo es por fe, dice la Biblia, la oración de fe sanará al enfermo, pero la oración de fe traerá restauración a tu matrimonio también. La oración de fe traerá liberación a tus hijos. La oración de fe abrirá las puertas para tu proyecto. La oración de fe abrirá los cielos para que la gloria de Dios se derrame sobre ti. El Espíritu Santo haga lo que Dios ha dicho que Él va a hacer contigo. Es por fe y no por vista. No es porque simplemente Dios lo dijo, yo tengo que creerlo. Entra en nosotros entonces la acción de creer la palabra que le estoy diciendo a Dios. Porque si yo creo lo que estoy leyendo, voy a creer lo que le estoy diciendo también. Las dos tienen que conectar. Creo lo que estoy leyendo, pero también debo creer lo que estoy diciendo, lo que estoy confesando. Y yo no estoy hablando de una confesión positiva, yo no estoy hablando de humanismo. Yo estoy hablando en la oración que cree lo que dice la palabra y la oración que declara lo que dice la palabra. Y hoy empezamos diciendo, por ejemplo, de una manera sencilla, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Eso lo dice la palabra de Dios. Que si el Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. Eso lo dice la palabra de Dios. Jesús vino para que seamos plenamente libres. Si esa palabra de Dios, yo la creo, esa palabra surte un efecto en mí que trae esa efectividad, trae libertad. Pero ahora viene la otra parte, es lo que yo doy de aquí para allá. Cuando yo clamo al cielo, ¿es ritual? ¿Es una monotonía? ¿Es un cumplimiento? ¿O es una oración que va dirigida a Dios con fe? Creyendo que Él me escucha. Creyendo lo que dice el Salmo 34, 17. Que clamarán los justos y Jehová le oye. Y lo libra de todas sus angustias. El Señor en este tiempo y en este momento, una de las cosas que más está maquinando en contra de la iglesia, es precisamente apagar la oración de fe. La oración puede ser para muchos un compromiso ritual o un compromiso habitual, pero no necesariamente una oración de fe. Y por no ser una oración de fe, no sube, no se mueve, no pasa nada, porque no tiene el ingrediente que enciende o mueve el trono de Dios. El trono de Dios no lo mueve tu necesidad. El trono de Dios no lo mueve tu problema. El trono de Dios no lo mueve tu angustia, tu quebranto. El trono de Dios lo mueve tu fe. Si crees, la mano de Dios se mueve a tu favor. Si crees, verás la manifestación de su gloria sobre ti. Si crees, verás al Dios que prometió cumplir su palabra sobre ti. Porque todo lo que Dios hace y lo que hará, lo hará por la fe de su pueblo. Fíjense que Jesús no hizo muchos milagros en Jerusalén. Y algunos dijeron, ¿y por qué? La razón, la Biblia lo explica. ¿Por qué Jesús no hizo tantos milagros en Jerusalén? Por la incredulidad del pueblo. La incredulidad limita lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, si nos atrevemos a creer que el Dios que nos dijo, que es Dios, el Dios que nos prometió, es fiel y verdadero, cumple su promesa, sus promesas son fieles y verdaderas, son sí y amén. Entonces yo creo esa palabra, pero ahora yo creo lo que yo le estoy diciendo a Dios también, lo que yo le estoy pidiendo a Dios también. Lo que Dios hoy, esta noche, nos quiso preparar es porque vienen grandes cosas para la iglesia del Señor también. Pero ninguna de ellas van a ser, dobla a la derecha que ahí está, no. Todas tendrán que ser tomadas por fe en el nombre de Jesús. Llamar las cosas que no son como si fuesen en el nombre de Jesús. Declarar el señorío de Cristo en tu vida, en tu casa, en tu empresa, en tu ciudad, en tu nación, en el nombre de Jesús. Creer que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Creer que la palabra que tú estás soltando por tu boca no va a quedarse en el techo, sino que va a ir al cielo y va a tocar su trono y va a mover su brazo y su mano se moverá a mi favor. Y la respuesta vendrá en el nombre poderoso de Jesús, porque lo estoy creyendo. No estoy haciendo una oración ritual. Aleluya. Lo que mueve a Dios, amado, no es que tengamos
padeceres o padecimientos. Lo que mueve a Dios es que usted crea que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Que aquel que caminó sobre las aguas está de tu lado caminando contigo. Que aquel que defendió a su pueblo te defenderá a ti. Que aquel que envió el maná enviará para ti. Que aquel que abrió el mar rojo lo abrirá para ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Su brazo no se ha cortado, su mano no se ha retirado, ni sus promesas han variado. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo siempre. ¿Qué ha faltado en medio nuestro? Amados, la palabra de hoy, el cántico de hoy ha sido: levántate, sacúdete. Porque nos hemos entumecido, nos hemos conformado, nos hemos limitado. Hasta cierto punto nos hemos sentido como que estamos bien. Amados, y muchas veces ese estar bien crea un estado de conformismo que no te deja avanzar y no te deja ver más allá de lo que Dios tiene para ti. Déjame decirte algo, y te lo digo con convicción: Dios tiene más para darte que tú que pedirle. Dios tiene más para entregarte a ti que tú que pedirle. El asunto no está en Él, está en nosotros. En que nuestra fe pueda encender el trono de Dios cuando clamo, cuando oro. La oración de fe mueve la mano de Dios. En el libro de Lucas capítulo 18, la Biblia habla de una viuda. No lo busque porque lo voy a relatar rápido. De una viuda que vino ante un juez que era un juez injusto, un juez poco cruel. Y ella le clamaba todos los días y le decía: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y el juez un día dijo: bueno, yo no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, pero esta mujer me tiene cansado. Por causa de su insistencia le haré justicia. En ese texto de Lucas 18, Jesús dice algo muy interesante. Dice: ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando vuelva a la tierra? Es una pregunta que Jesús hace. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, muchas veces la manifestación de que el amor se está enfriando es que la fe se está debilitando. Estamos acá. Entonces, ¿cómo nosotros reactivamos eso? Amados, en la palabra de Dios está la clave. Cree la palabra, pero también Dios hace lo que hizo hoy. Dios usa vasijas que nos impartan. Y no tienen ni que ponernos la mano, ni tienen que ir a nuestros asientos. Yo solamente creo que el poder de Dios y la palabra de Dios es viva para ir donde yo estoy, venir donde mí y levantarme de mi actitud, de mi postura, de mi conformismo, de mi letargo y decir lo que dice la palabra. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estoy aquí simplemente para llenar un número. Yo estoy aquí para cumplir un propósito. Y el propósito de Dios no ha muerto, ni se detendrá. Él está dispuesto a hacerlo. 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 Pero lo hará con quienes le crean. Por eso 1 Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. El hombre natural no puede entender que Dios puede orquestar cosas, planes, diseños a su manera, a su estilo, porque razona cosas que Dios no van a concordar, no van a tener compatibilidad. Lo de Dios es simplemente un misterio revelado por fe. Y a veces esas cosas chocan, como decía el siervo también, chocan con nuestra razón. Yo no entiendo. Muchas veces hacemos la pregunta: no entiendo por qué no salgo de esta aflicción, por qué no salgo de este proceso. Y Dios dice: porque todavía no has ejercitado el músculo que yo quiero ejercitar contigo, es ejercitar tu fe. Todavía tú no has ejercitado el músculo que yo quiero que más tú tengas robustecido, es el músculo de la fe. Amado, estos son los días difíciles de la iglesia. Estos son los días de la apostasía. Estos son los días donde aparecerán muchos predicando otras cosas fuera muy lejos de la palabra de Dios. Por eso es necesario que la iglesia se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza. Que fortalezca su fe para resistir los dardos de fuego del enemigo. Pero mi fe no solamente lo resiste, sino que mi fe también lo ataca en el nombre de Jesús. También mi fe tiene la autoridad, porque autoridad nos ha sido dada. ¿O acaso no dice la Biblia que Él nos ha dado poder y autoridad para hollar escorpiones y serpientes y toda fuerza del mal, y nada nos hará daño?
Entonces, ¿por qué yo me quedo aletargado cuando yo veo una maquinación en contra mía y no reacciono diciendo: sal de mi vida, sal de mi casa, sal de mi matrimonio, sal de mis hijos, sal de mis finanzas, fuera en el nombre de Jesús? Quebrantar el yugo por la autoridad delegada de la palabra de Dios. Muchas veces, amado, hacemos del proceso un estilo de vida y Dios diciendo: el proceso es simplemente un curso o un nivel para promoverte a otro nivel. El proceso es simplemente un nivel, y en ese nivel lo que Dios está ahora probando es la dimensión de fe que tú puedas creer para llevarte a una dimensión mayor todavía. Amado, el hombre que mató al gigante era un niño, joven, pequeño de estatura, tierno de corazón. Pero ese niño, antes de ir a matar al gigante, enfrentaba osos y enfrentaba leones. La misma fe que él usaba para matar el oso era la misma fe que él usaba para matar el león. Y con esa misma fe enfrentó al gigante. En otras palabras, es la misma fe del Dios que yo le creo, que el Dios que me salvó, el Dios que me sanó, el Dios que me puso nombre, es el Dios que me va a libertar, es el Dios que me va a prosperar, es el Dios que me va a avivar, es el Dios que va a llenar mi cuerno de aceite, es el Dios que me va a impartir, es el Dios que me va a despertar otra vez en el nombre de Jesús, es el Dios que me va a dar la autoridad. Ese es el mismo Dios, porque Él empezó una obra en mí, y el que empezó la obra en mí la quiere perfeccionar y quiere despertarnos. Yo me reía yendo al siervo y decía: Señor, dile todo lo que yo no tenga que decir, para así tú me evitas eso. Que lo diga Él, Señor. Amados, los procesos son los mecanismos de Dios enseñarnos a creerle. Nadie ha crecido en fe si no pasa un proceso, cualquiera que sea. Pero el mismo Dios que da el proceso, da la victoria para salir del proceso también. Y da la clave para salir del proceso también. Y la clave es pública, la clave no es secreta. No es como tenemos en los celulares, un código, una clave secreta. O en la tarjeta de crédito, una clave secreta. O en el teléfono de la casa, una clave secreta. O en la cuenta de banco, una clave secreta. No, para nosotros la clave no es secreta, la clave es pública. La clave es fe. Si puedes creerlo, si puedes creerlo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a los montes. Óigame, ¿quién razona eso? Que tú le hables a un monte, que tú le digas al monte: quítate porque yo tengo que pasar al otro lugar, quítate porque yo tengo otro nivel que conquistar, quítate porque algo más grande Dios quiere para mí, quítate. Razón no conecta con eso, pero la fe, vamos, dale el aplauso al Señor, pero la fe sí conecta con eso. Por eso en esta noche nosotros no estamos improvisando, ni estamos en casualidad. Estamos en el diseño, en el momento, en el tiempo, en el momentum de Dios, para entender los misterios de Dios. Porque, ¿qué sabía el siervo que yo iba a hablar de eso? Yo no le dije a él, ni yo tampoco le tengo que decir. Así, nuestros predicadores, para que todos lo sepan, predican según el Espíritu Santo les revela. Nunca les decimos de qué prediquen. Ellos predican de lo que el Espíritu Santo les revela. Y nuestra libertad en el Espíritu es una libertad coherente, porque Dios para nada se va a contradecir a sí mismo. El Dios que nos dijo que tenemos que sacudirnos, que tenemos que levantarnos, que tenemos que empoderarnos, que tenemos que dejar el conformismo y el letargo, es el mismo Dios que nos dice: la oración de fe salvará tu matrimonio. La oración de fe salvará tus hijos. La oración de fe salvará tu empresa. La oración de fe salvará tu salud. La oración de fe. ¿Cuál es la oración de fe? La oración que es conforme y de acuerdo a lo que Dios ya dijo en su palabra. Porque lo que Dios ya dijo en mí produjo una reacción. Dice la Biblia, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo uso la palabra en la oración, y estoy diciéndole a Dios lo que Él ya me dijo a mí. Yo nada más necesito ponerle un poquito. Por eso Jesús dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías al monte: muévete, el monte se moverá. ¿Por qué? Porque la oración de fe es yo decirle a Dios lo que ya Dios me dijo a mí. ¿Estoy hablando en español a alguien? Quizá voy muy rápido, tendría que ver el video otra vez. Pero escuche, decirle a Dios en oración lo que ya Dios te dijo a ti en la palabra, eso es una oración de fe. Señor, tu palabra dice
que por tus llagas nosotros fuimos curados. Tu palabra dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Tu palabra dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Tu palabra dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, tu palabra dice, le estoy diciendo a Dios lo que dice su palabra, pero no se lo estoy diciendo solamente, estoy creyendo lo que Dios ya me dijo a mí. Yo solamente le estoy diciendo, Señor, tú dijiste esto y yo lo estoy creyendo. Yo no camino por vista, yo camino por fe, camino por lo que tú dijiste. Y tú dijiste, Señor, que mi casa te servirá, que mi casa y yo seremos para ti, que todos nosotros veremos tu gloria y veremos la manifestación de tu gloria. Tú hablaste y tú abriste el corazón y lo revelaste en Jesús para que todos los hombres sean salvos. Yo creo que tú traerás salvación a mi ciudad, a mi barrio, a mi comunidad, a mi nación, en el nombre de Jesús. Yo lo creo porque tu palabra lo dice, Señor. Yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios ya me dijo. Y estoy activando mi fe para creer que así será. ¿Sabe por qué? Porque el que prometió no miente. Dios es fiel. Y si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Qué necesita Dios? Que yo lo crea. Vamos, dígale a alguien que solamente solo cree. Solo cree. Si mis amados de la alabanza pudieran subir, si pudieran subir y usted se pudiera poner de pie, porque en nuestra verdad nosotros nos vemos limitados. En nuestra humanidad estamos limitados, pero Dios no está limitado. Él no está preso, la palabra no está presa, la promesa no está presa. Él es el mismo Dios hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Por eso nosotros no vamos a salir de este lugar sin antes creer que nada es difícil, sin antes declarar que nada es difícil para Dios, que Él está de nuestro lado para mostrarnos su gloria, que Él está de nuestro lado para hacernos entendidos de que Él no ha cambiado su diseño, ni su brazo se ha cortado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Si hoy nuestra fe se ha debilitado, o la fe de alguien se ha debilitado, habrá una impartición para ti, para que salga de aquí, amado, mira, catapultado, para que salga de aquí en una disposición de decir, yo me aferro a los cuernos del altar, me aferro a la promesa de Dios, porque nada es difícil para Dios. Y si nada es difícil para Dios, yo lo creo. Yo lo creo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Creerlo. ¿Se atreve usted a levantarse y creer que nada es difícil para Dios? Que Él puede romper las cadenas, que Él está dispuesto a mostrarnos su gloria una vez más. Si podemos decirlo, atrévase con nosotros. Los que están en radio y televisión también, atrévase con nosotros. Y digámosle al Señor, Él es Jesús, quien murió en la cruz. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Amén.